vio Daniel un sueño. Vio un sueño. O sea, soñando tuvo visión. Y visiones de su cabeza en su cama. Luego escribió el sueño y notó la suma de los negocios. Habló Daniel y dijo: veía yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en la grande mar, en el Mediterráneo. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían de la mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando, dice, hasta tanto que sus alas fueron arrancadas y fue quitada de la tierra. Y se puso enhiesta o de pie sobre los pies a manera de hombre, y fuele dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se puso al un lado, y tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes. Y fuele dicho así: levántate, traga carne mucha. Después de esto yo miraba, y aquí otra semejante a un tigre, y tenía 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y fuele dada potestad. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que habían sido antes de ella, y tenía 10 cuernos. Estando yo contemplando los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí en este cuerno había ojos como ojos de hombre, y una boca que hablaba grandezas. Estuve mirando hasta que fueron puestas sillas, y un anciano de grande edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su silla llama de fuego, sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros se abrieron. Yo entonces miraba a causa de la voz de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta tanto que mataron la bestia, y su cuerpo fue deshecho y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su señorío, y les había sido dada prolongación de vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí en las nubes del cielo, como un hijo de hombre que venía, y llegó hasta el anciano de grande edad, e hiciéronle llegar delante de él, y fuele dado señorío y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su señorío, señorío eterno, que no será transitorio, y su reino no se corromperá. Mi espíritu fue turbado, yo Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Y entonces vienen las preguntas. Lleguéme a uno de los que asistían, y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Vamos a orar. Padre eterno, gracias Señor. Gracias Señor por tu palabra preciosa. Te rogamos que abra nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que estas cosas tengan sentido, significado, razón de ser en nuestro entendimiento. En el nombre de Jesucristo, el Señor nuestro. Amén. Dije yo que Daniel
en realidad tuvo cuatro visiones o 4 revelaciones. La estatua de Nabucodonosor es la única que no. Pero Daniel tuvo 4. El capítulo 7, las 4 bestias. En el capítulo 8, el carnero y el macho de cabrío. En el capítulo 9, las 70 semanas. En el capítulo 10 al 12, los reyes venideros. Son 4 revelaciones que Daniel recibe. Esto fue solo interpretación del sueño de Nabucodonosor. Yo quisiera que ustedes observaran, por supuesto, a estas 4 grandes bestias. Dice que los 4 subieron de la mar. Y quedamos en que el sentido bíblico cuando habla de la mar es símbolo de pueblos. No sé si anotaron Isaías 8:7 como cita, referencia. Y esto nos da la idea que será un gobernante o gobiernos que nacen de los pueblos. Usted observe, ya habíamos aclarado esa lucha de potencias espirituales representadas como fuerte viento. Y dijimos, ¿cómo es posible que estas potencias espirituales que son malignas estaban combatiendo entre sí? Si el Señor Jesús dijo que un reino dividido no permanece, pero estos estaban combatiendo. Ellos estaban combatiendo con el propósito de lograr ser el primero en establecer el reino que Satanás ha querido. De tal manera que de ese combate surgieron 4 grandes bestias. La primera, dijimos, es un león con alas que representa al imperio de Babilonia. ¿Sí? Este lo vemos en la estatua, representado como la cabeza en la estatua de Nabucodonosor. Sin embargo, Daniel observó que después de un rato le arrancaron las alas, es decir, le quitaron su majestad, porque era la suma de la reina de las aves y la reina y el rey de las bestias. Era un reino glorioso. El más glorioso reino que ha habido sobre la tierra fue el de Babilonia, representado precisamente por el oro, que eso significa la calidad. Sin embargo, Daniel vio que sube una segunda bestia que ha vencido a esta otra, y este es el oso, un enorme oso que dijimos tenía una manita más grande que la otra, representando la desigualdad entre medos y persas. Era Ciro el persa y Darío el medo. Eran familiares, eran las mismas familias que habían establecido un reino conocido como el imperio de los medos persas. Pero el persa era más fuerte que el medo. Y le dijeron que comiera mucha carne y traía 3 costillas. ¿Se acuerdan? Traía 3 costillas que representaban 3 imperios o 3 naciones que él había vencido. Lidia. ¿Y el otro? Muy bien. En la escritura inclusive encontramos, por cierto, profecías que tenían que ver con la caída de Babilonia. Babilonia fue justamente la que se llevó, a ver, Isaías
Vamos a ir a la profecía de Isaías. Isaías capítulo 13, versículo 17. Isaías profetizó que los medos iban a vencer a los de Babilonia. Dice el capítulo 13, verso 17: he aquí yo despierto contra ellos a los medos, que no curarán de plata, no negociarán, ni codiciarán oro. El 19: y Babilonia, hermosura de reino y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a la que Dios trastornó. Este imperio de Babilonia, por cierto, hay una profecía en Isaías 44. Dios le puso nombre a Ciro, que era el rey de los persas. 150 años antes, Dios le había puesto nombre, desde el 27 y 28, que dice al profundo: sécate, y tus ríos hará secar. Este pasaje se refiere justamente a que la noche que Belsasar estuvo tomando en los vasos sagrados, y salió aquella mano: mene, mene, tekel uparsin, pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto, por lo tanto tu reino ha sido rematado a los medos y persas. Babilonia era inexpugnable. El problema es que el río Éufrates pasaba por la mitad de la ciudad, bien vigilado, un río de 60 metros de ancho y 30 de profundidad, de tal manera que se confiaron los de Babilonia que era imposible. Sin embargo, esa noche, a una distancia de la ciudad de Babilonia, los medos y persas estaban desviando al río, y esa noche el río se secó y entraron los medos persas. A eso hace referencia cuando dice el versículo 27, es una cita histórica que dice: al profundo, sécate y tus ríos haré secar. Es una referencia histórica de esa noche. Pero 150 años antes, Dios le puso nombre, y dice que dice de Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. En diciendo a Jerusalén: serás edificada, y al templo serás fundado. 150 años antes de que Ciro naciera, Dios le había puesto nombre. De tal manera que en el capítulo 45, del 1 al 4, dice así: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar gentes delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti. Y aquí hay un pasaje que casi siempre, bueno, es muy bonito y nos lo aplicamos a nosotros. Yo iré delante de ti y enderezaré las tortuosidades, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Pues estos pasajes no son dados a la iglesia ni a los hijos de Israel, son pasajes dichos a Ciro. Claro, son pasajes, tan bonitos, que por qué no los tomamos y decimos: el Señor ha dicho que Él irá delante de mí y romperá cerrojos de hierro y me va a revelar secretos y cuántas cosas. Bueno, pues es muy bonito, pero se lo dijo a Ciro, no nos lo dijo a nosotros. Siempre se oye ese versículo, que lo citen, ¿verdad? Los creyentes: que te pongo nombre, pero te pongo nombre por amor de mi siervo Jacob y de Israel, no es por ti. Te puse sobrenombre aunque no me conociste. ¿Por qué? Porque Ciro no era un creyente en el Dios de Israel. Por cierto, hay la idea de que Esdras le enseñó la profecía, o Daniel le enseñó a Ciro la profecía que Dios había dado 150 años antes de que él naciera. Claro que debió ser impactante, porque mire lo que dice: porque en el año 538, este Ciro
habría de dar el decreto para que regresaran los judíos a Jerusalén. ¿Qué dice Esdras capítulo 1, versículo 1 al 2? Y en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová, por boca de Jeremías, excitó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pasar pregón por todo su reino y también por escrito, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. ¿Quién hay entre vosotros de todo su pueblo? Sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Y cualquiera que hubiere quedado de todos los lugares donde peregrinaren, los hombres de su lugar le ayuden con plata y oro y hacienda y con bestias, con dones voluntarios para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron las cabezas de la familia de ¿quién? De Judá y de Benjamín, y los levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, o sea, no cualquiera, para subir a edificar la casa de Jehová que está en Jerusalén. ¿Qué estoy diciendo con esto? Yo quiero que ustedes observen el primer pasaje. Entonces tenemos el oso, que es Ciro y Darío. Ciro el persa, Darío el medo. Las conquistas de ellos se basaban en la cantidad tan enorme de soldados que ellos tenían. Bueno, la historia, yo no sé si se pone en duda cuando habla de que llegaron a Grecia con 3 millones de soldados. Dicen los historiadores más pies en la tierra que es una exageración. ¿Cómo alimentar 3 millones en campaña? ¿Y cómo moverlos? Que es un problema imposible. Sin embargo, lo que sí queda es que eran ejércitos inmensos, de tal manera que sus conquistas se debían a la multitud de gente que llevaban, y que por cierto eran bastante despiadados los medos persas. Entonces el rey primero fue Ciro. Ciro y Darío habían conquistado a Babilonia, pero Ciro tenía supremacía sobre Darío. Ciro el persa. Y en el primer año de su reinado se estaban cumpliendo los 70 años de cautividad babilónica. Es decir, Dios les había dicho que iban a estar ¿cuántos años? 70 años y regresaría. ¿Se acuerdan por qué Dios les calculó 70 años? ¿Se acuerdan por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque le debían a la tierra 70 años de reposo. Cada 7 años, 6 años la trabajaban, dijo Dios. El sexto les iba a dar el doble de cosecha, para que el séptimo descansaran y se ocuparan todo el año solo de ir a aprender la palabra, todo el año. Por eso decía yo que fue muy interesante que Juan el Bautista aparece en el desierto y multitudes van a él, y yo siempre preguntaba, pero pues, ¿por qué tenían tiempo de moverse esas multitudes? Porque había sucedido, Dios escogió el año, justamente el año sabático. Cuando Juan abre su ministerio era año sabático. Por lo tanto, todas las gentes salían a él a oírlo, porque era año sabático. O sea, fue muy, muy estratégico Dios en hacer eso. Pero si les dio 70 años es porque durante 490 años no habían permitido que la tierra reposara. Dios les había dado la cosecha del doble que había prometido el sexto año. Pero ellos lo habían aprovechado, se habían quedado con ella, no solamente, sino que volvían a trabajarlo el séptimo año. Y entonces Dios les hizo cuenta y le dijo, le deben a la tierra 70 años.
esos 70 se los voy a cobrar en la cautividad babilónica. Ahora, no precisamente por esto. No, la idolatría tan grande en que había caído la nación, el olvido a Dios. Pero Dios al mismo tiempo le sumó. O sea, te cobro esto más esto y te pongo, además te cobro los 70 años que debes. Es decir, no se pasan, Dios no permite que las cosas queden sin juzgar. Ahora, sin embargo, tenemos una cuestión que quizá no observaron. Isaías profetizó, ¿cuántos años antes? 150 años antes. Profetizó Isaías y dijo que Dios le había puesto nombre y que le había llamado Ciro a ese persa, y que Dios lo iba a agarrar de la mano derecha y que le iba a entregar los reinos de la tierra. Por lo tanto, ¿ustedes leyeron el pasaje de Esdras ahorita? A ver qué dice. Léanme el versículo 1, por favor. Bueno, ¿qué notaron? No. La pregunta es, ¿quién? ¿Isaías o Jeremías? No, sí. Para que se cumpliese, dijo Esdras, la palabra de Jeremías. Pero no quedamos en que fue Isaías el que lo dijo. Entonces, ¿por qué Esdras nos dice que se cumpliera la palabra de Jeremías cuando que era la palabra de Isaías? ¿Será esto una contradicción? No. ¿Qué había dicho Isaías? Que se llamaría Ciro. Punto, nada más eso dijo. Eso es todo lo que dijo. Sin embargo, Jeremías había sido específico en el regreso. Pero Jeremías no dijo que Ciro. Jeremías habló del regreso. Isaías no dijo de esto, dijo que se llamaba Ciro. Por consecuencia, es cierto que Isaías le había dicho el nombre que Dios le había puesto. Pero Jeremías dijo que iba a hacer este hombre Medo. No dijo Ciro. No. Jeremías había profetizado que cumpliéndose 70 años se iba a dar un decreto para que regresaran. ¿Quién? No lo sé. Entonces, es correcto Isaías y es correcto Esdras. Esdras está diciendo no del nombre de Ciro. Es decir, Esdras no está hablando de la profecía de Isaías. No está diciendo, dijo Isaías, que se iba a llamar Ciro. No, él está diciendo la profecía de Jeremías se cumplió en el tiempo de ese hombre llamado Ciro, a que ciertamente Dios le había puesto nombre. Pero Jeremías está hablando de la profecía de que iban a regresar. ¿Cómo se llamaría? Eso era lo de menos. Jeremías habló del regreso. Isaías habló del nombre. No sé si queda claro. Porque son detalles de tal manera que entonces es Ciro el que hace el decreto. En el versículo 2 está el decreto que dice: así ha dicho Ciro, rey de Persia. Ahora, ¿qué dice Isaías 44:28? Si hace referencia a Isaías, a lo que iba a ser Ciro. Vamos a ver. Isaías 44:28, que dice de Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Jerusalén seas edificada y el templo seas fundado. Isaías habló de las dos cosas, del nombre y del decreto. Pero con todo y eso, Esdras está hablando de Jeremías, que habló del regreso. ¿De acuerdo? No del nombre, no de la profecía de Isaías. Está hablando del regreso profetizado por Jeremías estrictamente. Así que quería yo que eso lo tuvieran ustedes muy presente
Ahora, dice que después de eso él vio una segunda bestia, que es el oso. Dice, vi una segunda bestia que salió del mar. Y esta bestia vino sobre este león, el de Babilonia. De tal manera que en el capítulo 46, de Isaías, continúa la profecía contra Babilonia. Dice, postróse Bel, abatióse Nebo. ¿Quién es Bel y quién es Nebo? Así se llamaba el dios Sol. Bel Marduk, el dios Sol, el dios Sol, el culto al sol que había en Babilonia y el culto a la diosa madre. Y le llamaban Bel o Bel Marduk, pero Isaías lo menciona solo como Bel, que significa el Señor. Baal es un derivado de la palabra Bel, que significa el que es Señor, Señor de los cielos, que es el culto que Jezabel había introducido en el norte, en Israel. Y dice que fue destruido, se postró Bel. Y aquí estamos hablando ya en términos religiosos. ¿Por qué razón? Porque resulta que los medos persas, la religión de ellos era el mazdeísmo, que era la religión de Zoroastro. Zoroastro había sido el predicador que estableció entre los medos persas la religión del mazdeísmo, donde habla acerca de que hay un Dios creador bueno y un Dios creador malo, y que eso es bueno porque existe el equilibrio entre el bien y el mal, que yo les había mencionado algo, de tal manera que entonces cuando entra Ciro y los medos y persas destruyen los templos de Bel, los templos que había en Babilonia, y destruyen el grupo sacerdotal, de tal manera que Isaías dice, se postró Bel. ¿Ante quién? Ante el mazdeísmo. De tal manera que justamente los templos de Baal Marduk o de Bel los restableció Alejandro el Grande. Es decir, y la profecía habla de todo eso de manera muy velada. Y yo quisiera entonces que viéramos esta cuestión, avanzáramos un poco en el capítulo 7, de tal manera que al poco tiempo Daniel ve otra bestia. Este tiene 4 alas, 4 cabezas y es un leopardo, que representa fiereza y velocidad. Esto representa al imperio de Alejandro el Grande, el imperio griego, representado por el vientre de bronce. Entonces tenemos el imperio babilonio representado también en este león con alas, el imperio medo-persa representado por el oso con una manita más grande que otra, 3 costillas. Pero luego aquí tenemos al imperio griego, que representa a la persona de Alejandro el Grande. Alejandro el Grande murió a los 33 años y en 12 años Alejandro el Grande conquistó prácticamente todo el mundo. Es decir, si él murió el 323 antes de Cristo, y usted réstele a esos 323 12 años, ¿cuándo empezó? O no le reste, súmele, porque en el antiguo tiempo es a la inversa, como se hace la cronología. Venimos de arriba hacia abajo. Murió el 323. Ahora agréguele 12 años, ¿nos da cuánto? 335. En el 335, Alejandro el Grande empezó sus conquistas, si murió a los 33 años y duró 12 años en conquista. ¿Cuántos años tenía Alejandro el Grande cuando empezó como conquistador? 21 años, chamaco. A los 21 años, él era hijo de Felipe el Macedonio. Es decir, no lo tenemos aquí,
Pero la región de Grecia, es más, Macedonia es parte de Grecia, o Grecia era parte de Macedonia. Miren, teníamos nosotros Grecia, donde está acá Atenas, que era élite, pero luego teníamos arriba Esparta. Estos eran esclavistas, elitistas, muy perversos. Los espartanos eran ocultistas. Ellos tenían por ley que para que no se aumentara demasiado la población de hijos de los esclavos, periódicamente revisaban cuántos hijos tenían y les mataban los que sobraban según ellos, para mantener la población que no fuera superior a las fuerzas de los espartanos. Esos eran terribles, esos eran oligárquicos. Estas eran oligarquías, hermano. Lo que establecieron, por ejemplo, Alejandro el Grande, era monarquía, si se puede decir así. Es correcto, el gobierno de uno solo. Este es el gobierno de unos pocos. De hecho, yo mencionaba que el Imperio Romano, antes de convertirse en imperio, había sido república. Es decir, había una democracia que se la copiaron a los griegos. ¿Por qué razón? Porque en Roma, allá por el 515, establece el Senado. Y el Senado, compuesto por 100 ancianos de las familias aristócratas del imperio, de Roma, ellos iban a encargarse de establecer quién gobierne, o sea, un gobierno. Antes de ellos habían sido 7 reyes, que los romanos dijeron que eran fastidiosos, tiranos, aunque la palabra tirano hoy tiene sentido peyorativo de alguien duro, pero la palabra en origen, tirano, significaba rey. Pero las palabras se han transformado. Entonces la época, más o menos entre el 725 al 515, fueron reyes. Del 515 más o menos al año 68 antes de Cristo, cuando andaba Pompeyo en conquista, que todavía no se consolidaba el imperio, todavía era una república. El año 68 nace el imperio. Sin embargo, este proyecto de democracia, nosotros vamos a decir quién gobierna, pero eso la democracia produjo el gobierno de las oligarquías, que es lo que tenemos en México, en Estados Unidos. En el mundo entero, los que gobiernan son oligarquías, que es un grupo de gentes muy poderosas que toman las decisiones de las naciones. Todo eso, por eso digo, eso de la democracia se la copiaron a los griegos, porque el año 600 antes de Cristo, los griegos establecieron la llamada democracia. Ellos, los griegos. Allí nació el concepto de democracia en Grecia, con la diferencia que el concepto griego de ese tiempo era que todos los ciudadanos griegos sean académicos, universitarios, gente muy preparada, para que pueda tomar decisiones o elegir con conocimiento de causa. Esta democracia fue pervertida por Aristóteles y nace una democracia de masas ignorantes, que significa manipulación, o sea, el que vota sin conocimiento de causa. Esa es la democracia aristotélica. Esta, con el tiempo, le llamarían la democracia socrática o platónica. Ahora, en el mundo solamente hay esto, hay oligarquías que son afines al imperio, porque aunque hubo el imperio, siguió habiendo oligarquías alrededor. Y el otro modelo de gobierno en el mundo es democracia. ¿Qué quiero decir con esto? Que la estatua de Nabucodonosor
Habla del concepto de democracia mezclado con el hierro, el barro que se mezcla con el hierro, pero que no pega. Es decir, el barro representa las naciones que practican la democracia y que han querido asociarse con el concepto de imperio, pero nunca ha pegado. ¿Asocia usted con Estados Unidos? Para ver si pega su democracia con el imperio del poder del norte. No ha pegado jamás, ni con ningún imperio, no nomás con ese, con ningún imperio. La democracia no se mezcla con el imperio, aunque se casen, dice, aunque hagan alianzas, que hagan acuerdos, no funcionan. Aquí hicieron el Tratado de Libre Comercio y los agricultores de México, el Imperio del Norte estableció que no lo subsidiara el gobierno y les quitó el precio de garantía que había. ¿Se acuerdan ustedes de esas cosas? Subsidio, precio de garantía. Señores campesinos, a producir frijol, trigo, maíz, alimento. Muy bien, pero el diésel, las gasolinas, los fertilizantes también, todo eso el gobierno de México lo subsidiaba. Entonces el campesino, los tractores, la maquinaria, todo tenía subsidio y llegaba a muy buen precio. De tal manera que, lógicamente, eso iba a impactar en el costo de producción. El precio de garantía, decía el gobierno, mira, el kilo de frijol, llueva o truene, le puse 10,000 pesos. Te lo voy a comprar a 10 pesos. Pase lo que pase, se llamaba precio de garantía. Tratado de Libre Comercio con un imperio. Y no me refiero nomás a Estados Unidos. Con todo lo que sería la élite europea es lo mismo. De tal manera que lo primero que dice, no, subsidio no al subsidio. Y entonces impacta en los costos de producción del agricultor. Precio de garantía, no depende como estamos en libre mercado. Puede ser que ayer estaba en 10 pesos, hoy ya puede comprártelo en 4. Juegan con eso. Pero el agricultor norteamericano sí tiene subsidio, sí, y sí tiene precio de garantía. Pero dígales ustedes que no se vale, no le hacen caso. Insistimos, la escritura es muy fina. Dice la escritura, no pega. Ni para qué dice hagan convenios con un imperio de hierro. No funciona. El hierro no se mezcla con el barro. Y esas cosas parecerían simplemente una figura retórica de la profecía. No, tiene significado. Y significado práctico en la vida de las naciones. Por eso digo, de tal manera que la imagen esta nos hace una descripción social, política y económica impresionante. Entonces, déjeme decir lo siguiente. Viene el imperio griego, que es el leopardo, que representa velocidad de conquista. Y Alejandro el Grande, que es el gran conquistador. Alejandro el Grande, que es este conquistador, que en 12 años conquistó y jamás perdió una batalla en realidad. Jamás perdió una batalla. Nunca fue vencido en batalla. Que la última batalla en la India no pudo vencer, pero tampoco lo vencieron a Alejandro el Grande. La diferencia dice que fueron el uso de elefantes que traían esta gente. Pero no vencieron a Alejandro el Grande, aunque él no pudo vencerlos. Alejandro nunca perdió un combate. Pero murió a los 33 años. De tal manera que cuando él muere, se reparten el imperio 4 de sus generales. Uno de sus generales
se llamó Seleuco, que por cierto es el fundador de Seleucia, que es cerquita, es Antioquía, Seleucia, de donde el apóstol Pablo y Bernabé se lanzaron al campo misionero. Esa ciudad fue fundada por Seleuco. Todavía era el imperio griego, porque eran los generales de Alejandro el Grande. Se repartieron y a Seleuco le tocó gobernar Siria y Babilonia. Siria y Babilonia. Luego el segundo fue Ptolomeo. A los de Seleuco se llamó Seleucidas. Los otros eran los ptolemaicos. Él gobernó Egipto, Palestina y Arabia. Este Ptolomeo, que viene siendo... ¿Tendrá importancia todo esto, hermano? Bueno, pues vamos a ver. A lo mejor yo estoy haciéndole de maestro de historia nada más. 4 generales: Seleuco, Ptolomeo. Por cierto, este parte del imperio griego a cargo de Ptolomeo fue en las manos de los Ptolomeos desde el 305 hasta el año 31 antes de Cristo. Luego viene Casandro, el tercer general de Alejandro el Grande. Él gobernó Macedonia y Grecia, es decir, Macedonia, la tierra de Alejandro el Grande, y Grecia. Es que yo estaba diciendo cómo se componía esto, ¿se acuerdan? Era acá la región de Atenas, los espartanos y los macedonios. 3 regiones que conformaban prácticamente la base del imperio griego. Él se casó con la hermana de Alejandro el Grande, que se llamaba Tesalónica, y que a honor de ella se fundó la ciudad de Tesalónica, a donde se mandó por parte de Pablo la carta a los tesalonicenses. Y este Casandro, por temores, mató a todos los descendientes, a todos los familiares de Alejandro el Grande. A todos, incluida a Olimpia, la madre de Alejandro el Grande. Acabó con todos. Lisímaco gobernó Tracia y la Bitinia, que es el Asia Menor. Tracia y Bitinia, Asia Menor. Desde luego nadie, ninguno, ¿perdón? A ver. No. Tracia y Bitinia, que están en el Asia Menor. El Asia Mayor es allá, China, todas esas. El Asia Menor es acá donde estaba Éfeso, las iglesias que Pablo fundó acá en su segundo viaje misionero. Era ya el Asia Menor, colinda con Palestina y Siria, y por el otro lado el occidente colinda con Macedonia. Pablo estaba en el Asia Menor, en Troas, si no estoy equivocado, y tuvo la visión de noche donde un varón macedonio le decía: pasa y ayúdanos. Y cruzó un estrecho y entró y fundó la primera iglesia de Europa, el apóstol Pablo. Pablo evangelizó, estableció en la tierra de Alejandro el Grande o de Felipe el Macedonio la primera iglesia de Europa. Detalles así, pero que son muy... A mí me gustan mucho, será porque me gusta mucho la historia, no sé a usted. Ahora, pero lo interesante es justamente que de Seleuco viene al poder la familia de los Antíocos, que eran seleucidas. De la familia de los seleucidas, de la dinastía seleucida, viene a gobernar un hombre llamado Antíoco.
y nace la familia de los Antíocos. 1, 2, 3, 4, quién sé cuántos. Y de los seleucidas nace Antíoco Epífanes, que es el cuerno pequeño de la profecía de Daniel, el cuerno pequeño, no de esta bestia, por supuesto, sino en la tercera visión. No hay que confundir el cuerno pequeño que representaba a Antíoco Epífanes, y lo de Epífanes era por epifanía, que significa la manifestación del Señor, una referencia a que Antíoco era manifestación divina. Por eso el sobrenombre de Epífanes. Este Antíoco Epífanes vino siendo, o vendría siendo, el que sacrificó un puerco en el templo de Jerusalén, el templo en Jerusalén. Por supuesto, el templo de Dios, ¿de acuerdo? Él fue el que profanó el santuario y quitó el sacrificio, la adoración. Pero estamos hablando esto antes de Cristo. Entonces, ¿qué figura tiene Antíoco Epífanes? Se conoce como antitipo, o mejor dicho, tipo. Este es un tipo del anticristo, que el anticristo sería el antitipo. Antíoco Epífanes es un tipo del anticristo de los días finales de la gran tribulación. Pero esto se refleja desde el antiguo tiempo. Por eso la importancia de la profecía de Daniel. Justamente la profanación que hizo Antíoco Epífanes trajo a la existencia las guerras macabeas. Había un sacerdote que ya estaba muy ancianito y él vivía en el desierto, estaba ya retirado y tenía muchos hijos. Cuando él se enteró de la profanación de Antíoco Epífanes y que nadie había hecho nada, juntó a todos sus hijos, sus familias, nietos, muy grandes, y entonces formó un ejército y atacó a Antíoco Epífanes, este viejito. De allí que en la Biblia católica exista ese libro de los Macabeos, que no es un libro inspirado, ellos lo reconocen solo como un libro histórico, pero lo meten en la escritura, en el canon sagrado, la Biblia católica. Pero esto es una historia real. De tal manera que de los macabeos, a la larga habrá de venir uno que es idumeo, pero que son familias que se mezclaron, y este se llamó Herodes. O sea, ven como si tiene importancia, tiene relación. Ahora, este Herodes fue llamado Herodes el Grande. ¿Por qué? Porque él apoyó a Pompeyo en su conquista en Palestina, Herodes el Grande. Y de allí que Herodes Agripa, en el tiempo de Pablo, que era descendiente de este Herodes, él se reconocía como un converso judío. Por eso Pablo le dijo, ¿verdad que yo sé que crees a los profetas? ¿Verdad que así les crees? Porque Pablo le está recriminando su judaísmo. Sin embargo, esos Herodes, bueno, eran perversos. Herodes Agripa,
Herodes Antipas, Herodes el Grande fue lo peor. En su tiempo nació Cristo. Y este fue el que mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo. Y los mandó matar porque hay un consejo de reyes en la tierra desde el año 600, desde el tiempo de Nabucodonosor, de no permitir que suba al trono un hijo de David. Es decir, no a la restauración del trono de David. Por lo tanto, debemos matar a todo aquel que sea un descendiente y un prospecto para querer reclamar el reino de David. Formal, esto, la inteligencia y la historia se los menciona como un hecho claro. Ha habido emperadores que se han dedicado a buscar expulgar la gente para ver si hay algún descendiente de David y lo han ejecutado. Por eso que los Rothschild somos descendientes de Jesús y de la casa de David es mentira, es una cortina de humo, porque no les han hecho nada, son poderosísimos, ellos son descendientes judíos y ellos alegan que son hijos de Jesús y de María Magdalena, los Rothschild. Es ahí donde nacen todas esas sociedades secretas de misterios, del Santo Grial, de los caballeros templarios, y todas esas cuestiones que no vamos a entrar en eso, pero que las entiendo y las entiendo bien. Pero menciono este detalle para dar una razón histórica. Pero acá fueron los Ptolomeos los que apoyaron la creación del Imperio Romano. Ellos, los Ptolomeos. Porque es aquí justamente donde entra la historia de Cleopatra. Marco Antonio ella era la reina de Egipto. Era la reina de Egipto. Y Marco Antonio quería establecer el Imperio Romano en Alejandría. Pero acá en Roma estaba Claudio, Octavio. Del libro de los Hechos dice que hubo hambre en la época de Octavio, ¿verdad? O de Claudio. Cuando profetizó a Agabo que venía hambre, no solamente para poder, ahora sí que se me confundió un poquito la cosa, si Octavio o Claudio. Octavio, me voy por Octavio. Ellos eran hermanos, pero justamente las redes financieras de Babilonia del sacerdocio de Marduk, que existen hasta el día de hoy, financiaron a Octavio para vencer a Marco Antonio y Cleopatra y que se estableciera en Roma el imperio, a cambio de establecer el culto al sol en Roma y el culto a la diosa madre, porque ellos son adoradores. Ahora, lo interesante es que esta Cleopatra venía de la familia de los Antíocos. Interesante. Vamos entonces a retornar a Daniel para ir ahora viendo las piezas. Lo más interesante, lo que a Daniel más lo conmovió, fue la bestia del versículo 7. Espantosa y terrible, en grande manera fuerte, o sea, distinta, dice, a todas las demás. Quiere decir que el Imperio Romano es un modelo de imperio que no ha existido jamás en la tierra.
Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba. Y pues no hay animales que tengan dientes de hierro, ¿verdad? Y las obras hollaba con sus pies, o sea, lo que sobraba lo hacía polvo. Y era muy diferente de todas las bestias que había sido antes de ella, y tenía, ahora sí, 10 cuernos. Aquí entramos con estos 10 cuernos de esta bestia, 10 cuernos, que viene siendo lo mismo que los dedos de los pies, estos 10 cuernos. ¿Qué le habrán de decir a Daniel? Estos 10 son 10 reyes. Los 10 dedos de la estatua son 10 reinos y 10 reyes, y los cuernos son 10 reinos y 10 reyes. Que Apocalipsis dice que tomarán potencia con la bestia por 1 hora, que no es 60 minutos, sino significa un espacio de tiempo en la profecía. Ahora, tenía 10 cuernos. Estaba yo contemplando los cuernos, y aquí que otro cuerno pequeño subió entre ellos. Aquí está. La bestia tiene 10, y de repente salió otro cuerno. ¿Dice pequeño? ¿Sí? ¿Otro cuerno pequeño? ¿Este es Antíoco Epífanes? ¿No? ¿Este quién será? El verdadero anticristo. Este no es Antíoco Epífanes, este es el anticristo, que también es llamado el cuerno pequeño. Dice: estando yo contemplando los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subió entre ellos. Y aquí sucedió, delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Es decir, 3 reinos de los 10, 3 reinos cayeron. Se los quitó el cuerno pequeño. Por eso decía yo, los 10 en Apocalipsis lo libraron del golpe de estado que le había dado la ramera. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Donde la ramera le dio golpe de estado, y estos 10 apoyaron, dice, le dieron su autoridad y su poder a la bestia. Quiere decir que la bestia no es omnipotente, no es todopoderosa, no es la que define las cosas. El anticristo, vaya, es un prestanombre. Por eso decía yo que es maravilloso que, pues es que Satán no puede reinar, pero le encantaría ser el rey. Nomás que él no se puede autoengendrar. Él no puede. El verbo sí podía hacer engendrarse solo, pero lo engendró el Espíritu Santo. Satán no puede nacer entre los hombres. Esas fantasías de que nace Satán y que no. Esas son fantasías. Ganas tiene Satán. Él no puede hacerse hombre, y no le queda entonces más que pedir terceros que gobiernen en su nombre, prestanombres. A diferencia del Hijo de Dios, que se hizo hombre y él sí reina personalmente. Amén. Entonces, este cuerno pequeño. Pero aquí veamos esto. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los anteriores, los primeros 10. Y aquí, en este cuerno, había ojos, como ojos, ¿sí? Como ojos de hombre. Y una boca que hablaba grandezas. Este es alguien que se glorifica y que habla contra el Altísimo. Estuve mirando hasta que fueron puestas sillas. Y un anciano de grande edad se sentó. ¿Quién será este anciano de grande edad? ¿Mandé? ¿Quién? Pero me lo dicen así con... Acuérdense que en Isaías 6 vio a Cristo. El que estaba sentado en el trono alto y sublime era Cristo. Juan lo explica en su evangelio. Dice, de esto dijo Juan, de este dijo,
Isaías, cuando vio su gloria, es decir, y refiriéndose a Jesús. Entonces, ¿quién es este anciano de grande edad? ¿Perdón? Aquí sí no es Jesús. Aquí no es. Aquí sí es Dios el Padre. Véanlo, por favor. Y un anciano de grande edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su silla llama de fuego, sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego precedía y salía de delante de él. Note esto, millares de millares le servían, pero millones de millones estaban delante de él. O sea, millones y millones para juicio estaban delante de él, fueron puestos delante de él, pero millares de millares le servían. El juez se sentó y los libros se abrieron. Usted me va a decir, ¿será el trono blanco? No. Entonces hay otro juicio donde los libros se abrieron, donde comparecieron millones. ¿Perdón? No, no es el juicio del trono blanco. Y ahorita vamos a ver para que usted vea. Yo entonces miraba a causa de la voz de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta tanto que mataron la bestia. Es decir, cuando matan la bestia, el cuerno queda desactivado. Como cuando destruyen los pies de la imagen, toda la imagen se desaparece. Y su cuerpo fue deshecho y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su señorío y les había sido dada prolongación de vida hasta cierto tiempo. O sea, los otros imperios representados se les dejó todavía un poco de tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí en las nubes del cielo, como un hijo de hombre que venía y llegó hasta el anciano. Pero déjeme mencionar esto. Es que Daniel tiene una visión. Daniel es trasladado al cielo, porque ahora la escena que ve es una escena que se da en el cielo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí en las nubes del cielo, como un hijo de hombre, este sí es Cristo, que venía y llegó hasta el anciano de grande edad, e hiciéronle llegar delante de él. Y esta es una de las veces en que vemos una manifestación o presencia de lo que sería el Padre, el anciano de grande edad. Pero a este hijo del hombre se lo llevaron al anciano de grande edad, lo pusieron delante de él, y el anciano le dio señorío y gloria y reino. ¿A quién? A ese hijo del hombre. ¿Quién será el hijo del hombre? Indiscutiblemente es Cristo. Y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su señorío, señorío eterno que no será transitorio, y su reino que no se corromperá. Hasta ahí la visión. Y dice Daniel que su espíritu fue turbado. Yo, Daniel, dice, en medio de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza me asombraron. Pero entonces me llegué a uno de los que asistía y le pregunté, y póngale como título, la primer pregunta que Daniel hace. La primer pregunta que Daniel hace sobre esa visión, y la primera respuesta que le dan, pero primera respuesta con la que no quedó conforme, porque le dieron una respuesta sintetizada, brevísima. Y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y hablóme y declaróme la interpretación de las cosas. Mira, dice, así como se lo dijo, estas grandes bestias, las cuales son cuatro reyes son, que se levantarán en la tierra.
Y dijo Daniel, eso es todo, eso es todo. Después tomarán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo y hasta el siglo de los siglos. Yo quiero que usted observe lo que vamos a ir desarrollando en la próxima clase. Entonces tuve deseo de saber la verdad y volvió a preguntar. Entonces tenemos dos preguntas. La primera pregunta, le dijeron muy breve la respuesta y dijo, no me gustó, no llegó a nada. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que tan diferente era de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y sus uñas de metal, que devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Pero yo quiero marcar 3 versículos. El 9, estuve mirando hasta que fueron puestas, ¿qué? Tronos, dice ahí. Aquí dice sillas, pero vamos, tronos. Interesante. Luego era entonces una especie de colegiado aquel. Se ha considerado en la interpretación como consejo de guerra. Se pusieron sillas. El anciano de grande edad pusieron sillas porque ahora iban a juzgar qué hacer con ese agresor que era el anticristo. Y número 2, como iban a desaparecer todos los reinos de la tierra, tenían una segunda cuestión que resolver. ¿Con qué iban a sustituir el gobierno de la tierra? Porque la raza humana no puede quedarse sin gobierno. Dios ha establecido que no exista la anarquía. La anarquía es el no gobierno o sin gobierno. Las naciones podrán tener los peores gobiernos de la tierra, pero siempre será mejor que estar sin gobierno. En Israel, en el libro de Jueces, fue anarquía, donde cada quien hacía lo que quería. Les acababa yo de decir recientemente, siempre me da esa tentación de explicar tantas cosas. Me decían, una reunión pastoral, recientemente me decían que el anticristo pensará en cambiar los tiempos y la ley, y que esta ley era la de Moisés. Y yo le dije que esa era una interpretación que venía del norte, de acá de los Estados Unidos, porque ellos tienen prejuicios en su interpretación, los prejuicios que tenían los ingleses. Pero ¿cuál ley? El concepto de ley es distinto a la ley de Moisés, que es asunto local. Dios estableció la raza humana y Dios estableció los gobiernos de la tierra en todo el mundo. Dios estableció el sistema de gobierno. Pablo lo dijo a los romanos. Las autoridades que hay son puestas por Dios. ¿Para qué? Para evitar el deterioro moral, civil de la raza humana. Dios estableció esto antes de que existiera la ley de Moisés. Viene de antiquísimo tiempo. Pero si tengo gobernantes, tengo que tener ¿qué? Leyes.